Continuando con el orden del día, procede a dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado José Guadalupe Correa Valdés, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Gracias. El que suscribe, diputado José Guadalupe Correa Valdés, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 28, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96, fracción primera, 98, fracción primera de su Reglamento General, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea Popular iniciativa de reforma a la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado al tenor de las siguientes exposición de motivos. El párrafo cuarto del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las autoridades administrativas tienen competencia para la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, precisando que estas solo consistirán en multa, arresto hasta por 36 horas o en trabajo a favor de la comunidad, pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de 36 horas. En correspondencia con lo anterior, la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas señala en su artículo 125 que derivado de las infracciones a dicho ordenamiento y a los reglamentos correspondientes se podrán imponer diversas sanciones, entre las que se encuentra el arresto hasta por 36 horas. Si bien este tipo de infracciones administrativas tienen fundamento constitucional, ello no implica que su aplicación sea ajena al respeto a los derechos humanos. Al respecto, destaca que han surgido diversos criterios jurisdiccionales respecto al deber de la autoridad de respetar el derecho de audiencia previa en el caso de aplicar la sanción del arresto por una infracción consistente en conducir cuando se han consumido bebidas alcohólicas, criterios que han sido emitidos tanto en el sentido de que se debe garantizar este derecho al conductor, como en el sentido de que no es necesaria o viable su aplicación en este tipo de casos, en virtud de la naturaleza ejecutoria del actuar de la autoridad administrativa, aunada a la consideración de que una persona que ha consumido bebidas alcohólicas no se encuentra en condiciones óptimas para alegar en su derecho. Tales criterios fueron tomados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de analizarlos en una contradicción de tesis registrada bajo el número 171/2019, la cual tuvo como resultado la siguiente jurisprudencia. Me permito solo leer el título de la jurisprudencia. Arresto administrativo como sanción por conducir en estado de ebriedad. Al pretender imponerlo, el juez calificador debe respetar el derecho de audiencia previa del probable infractor. Con la emisión del criterio anterior, quedó firme la obligación de respetar este derecho en favor del conductor. Al respecto, resulta de relevancia la sustentado por la Suprema Corte en el análisis respectivo, cuando señala que el texto constitucional faculta a la autoridad administrativa para afectar la libertad personal ambulatoria por un tiempo determinado y con efectos definitivos ante una infracción de un reglamento gubernativo y de policía. Ello no implica que la Constitución Federal deba ser interpretada de manera aislada, sino que debe interpretarse de forma armónica y relacionada con los diversos preceptos y principios que la integran. La facultad en cuestión, desde luego, se encuentra sujeta a lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Federal en cuanto prevé el derecho de audiencia previa a la emisión de los actos privativos de la libertad. En tal sentido, la Corte reafirmó que el derecho de audiencia no está limitado a los procedimientos jurisdiccionales, sino que también vincula a las autoridades administrativas siempre que pretendan emitir algún acto privativo en contra de los bienes o derechos de una persona,
precisando que el arresto administrativo invariablemente reviste el carácter de acto privativo, porque produce efectos que suprimen la libertad personal ambulatoria por un tiempo determinado y con efectos definitivos al tener el carácter de sanción. De igual forma, la Corte sostuvo que el probable infractor debe tener la posibilidad de ser oído por el juez calificador en el momento oportuno, previo a que se le imponga la sanción de arresto administrativo, precisando que debe entenderse por momento oportuno cuando ya se encuentra en las instalaciones del órgano calificador y está en condiciones de comparecer a efecto de alegar lo que a su derecho convenga en torno a la infracción atribuida. Si desvirtúa la comisión de la infracción, entonces no se le puede decretar el arresto administrativo. Si no lo hace, procede que se le individualice el tiempo que deberá compurgar. En ese mismo orden de ideas, con la intención de que la aplicación del arresto administrativo en el caso de infracciones a la normatividad de tránsito y vialidad, esta iniciativa tiene como objetivo ampliar y precisar la regulación prevista en la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas en cuanto a la facultad sancionadora de la Secretaría de Seguridad para garantizar que su ejecución se realice en estricto apego a los derechos humanos. En tal sentido, inicialmente se propone establecer un mínimo en la sanción de arresto, pues solo está prevista la cantidad máxima de horas que una persona puede pasar en esta condición. Asimismo, se señala que el arresto solo será aplicable en los casos en los que se configure el estado de ebriedad absoluta, el conductor se resista a colaborar con la autoridad o incurra a actos de violencia contra otros conductores, pasajeros, peatones o elementos de las corporaciones de seguridad, el personal que participe en los operativos. Lo anterior con la intención de que esta sanción sea utilizada solo en casos de gravedad y como último medio, dado su carácter privativo, así como la existencia de otro tipo de sanciones que resultan menos invasivas a la esfera de derechos de los conductores. Por otro lado, haciendo referencia a la tesis jurisprudencial antes citada, se propone adicionar un artículo 125 ter en el que se señala que para la imposición del arresto deberá respetarse la garantía de audiencia, considerando el estado de salud de la persona a sancionar, por lo que se deberá privilegiar en todo momento su integridad física antes que la imposición de esta medida regulatoria. Lo anterior previendo que una persona que ha consumido bebidas alcohólicas puede presentar un estado de salud inconveniente para enfrentar un arresto administrativo, dados los efectos que produce el alcohol en el cuerpo humano, tales como la deshidratación e incluso síntomas de intoxicación que pueden llegar a requerir atención médica por poner en riesgo la vida cuando el consumo ha sido sumamente excesivo. En ese tenor, la autoridad deberá valorar la pertinencia de aplicar un arresto, valorando la condición médica de la persona a infraccionar. En relación con lo anterior, se precisa en un artículo 125 quater que el arresto podrá ser inmediato o aplicarse con posterioridad, según lo determine la autoridad responsable, sin perjuicio de la imposición de otras medidas de apremio para salvaguardar la integridad de las personas y la seguridad vial. Ello con la finalidad de que se dé oportunidad para garantizar el derecho de audiencia previa del presunto infractor, así como para que la condición médica del conductor no sea un obstáculo para con posterioridad pueda cumplir con el arresto como sanción por la violación a las normas de seguridad vial. Por ende, también se agrega que una vez que se haya determinado la imposición del arresto, esta sanción será inconmutable, en razón de que al ser aplicada solo en casos de conductas graves, no debe sustituirse por sanciones menos severas o que den mayor accesibilidad al infractor, persiguiendo un fin persuasivo para no incurrir en reincidencias, dado que este tipo de conductas implican un amplio riesgo para la seguridad del propio conductor, de los pasajeros, los peatones, otros conductores, así como para la infraestructura vial urbana y los bienes de terceros. Por lo expuesto y fundado, se somete ante esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto de conformidad con lo siguiente. Artículo único. Se adicionan las fracciones 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43 al artículo segundo. Se adiciona una fracción onceava al artículo noveno. Se reforma la fracción sexta del artículo 125. Se adicionan los artículos 125 bis y 125 ter y 125 quater. Se adiciona un título sexto con los artículos del 133 al 137. Se adiciona un artículo séptimo con los artículos 138 al 141. Se adiciona un título octavo con los artículos del 142 al 203 y se adiciona un título octavo noveno con los artículos 205 al 251, todos de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. Segundo, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. Tercero, en un plazo que no exceda de 30 días hábiles, se deberá reformar el Reglamento General de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas. Atentamente, rúbrica diputado José Guadalupe Correa Valdés. Es cuanto, diputada presidenta. Diputado, para permitirme suscribir a su iniciativa, por favor, Carla Valdés. Gracias, con gusto. Basurto Ávila, de los mismos términos, diputado. Gracias, igual. Asimismo, Ramírez Muñoz José Gerardo. Gracias, Gerardo. Laviada, Cirerola en el mismo sentido. Con mucho gusto. El Cepillo igual, amigo. Gracias, compañero diputado. Camarada Petrovsky. Si me lo permite el diputado Delgadillo Rubalcaba Armando. También, suscribirme en los gracias. términos. Y Barragán Susana también, diputado. Muchas gracias, diputada presidenta. En los mismos términos, diputado. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, diputado. A la iniciativa leída se turna para su trámite. En los mismos términos, señor Santa Cruz Gerardo, por favor. Sí. Ah, no lo hallaba. Sí. Gracias, diputado. Se turna la Comisión de Comunicaciones y Transportes.